En este video vamos a ver por qué adaptar a Bane es tan complicado y cómo, dependiendo de la versión, el personaje termina mostrando solo una parte de lo que realmente es. A lo largo de los años hemos tenido varias versiones del personaje, algunas muy buenas como la de Tom Hardy en la trilogía de Nolan, otras más cercanas al cómic como Arkham Origins y otras que lo llevan en direcciones completamente distintas. El problema es que ninguna termina de capturarlo por completo. Siempre hay algo que se pierde, su inteligencia, su presencia física o esa sensación de que realmente va un paso adelante de Batman. Cuando pensamos en Bane, casi todos terminamos llegando a la misma imagen: Batman levantado sobre sus hombros y con la espalda rota en medio de la pelea. La escena se volvió tan icónica que muchas veces termina eclipsando todo lo que ocurre en el resto de la saga, y no es para menos, teniendo en cuenta que este villano fue creado con un único objetivo: derrotar al murciélago. En comparación con otros personajes, Bane contaba con una fuerza sobrehumana impulsada por el Venom, pero lo que realmente lo hacía peligroso era su capacidad para anticiparse a sus enemigos. Y al tratarse de un personaje que marcó al Caballero Nocturno en la década de los 90, no tardaron mucho tiempo para que este diera un salto fuera de los cómics. Sin embargo, la idea de tener a alguien como Bane resultaba algo complicado de adaptar, no porque fuera difícil de entender, sino porque cualquier intento de simplificarlo termina quitándole algo esencial. La primera versión live action llegó en 1997 con Batman y Robin. Si uno observa únicamente el aspecto físico, la película entendía bastante bien algunas cosas. La máscara recordaba a los cómics y si bien la transformación dependía del Venom, al menos este seguía formando parte de los elementos del personaje. No obstante, no todo podía ser perfecto. Hablamos de Batman y Robin, aquella película que hoy es considerada una de las peores adaptaciones del Cruzado Enmascarado. Y aunque logró capturar parte de la apariencia de Bane, también dejó de lado casi todo lo que lo hacía interesante. El hombre que había pasado años perfeccionándose, estudiando y planeando fue reemplazado por un simple guardaespaldas que obedecía a las órdenes de Poison Ivy. Una decisión que, curiosamente, terminaría convirtiéndose en una constante de futuras adaptaciones. Por otra parte, la serie animada de los 90 tomó un camino diferente. Debo admitir que se trata de una versión bastante buena, desde el diseño hasta la idea de que Bane resulta peligroso incluso antes de hacer uso del Venom. Sin embargo, gran parte de la ambición de su contraparte de los cómics quedó en segundo plano, convirtiéndolo más bien en un asesino al servicio de otro mafioso. Y esto se debe a que el equipo creativo detrás de la serie no era especialmente fanático de la caída del murciélago. Viéndolo en retrospectiva resulta bastante evidente. Cuando la serie recreó la famosa escena de la espalda rota, Batman se liberó casi de inmediato, despojando el momento de todo su impacto. Más que una adaptación de aquella viñeta, pareció una forma de restarle importancia a una historia que sus propios creadores consideraban exagerada. Más allá de eso, esta versión consiguió algo que Batman y Robin nunca logró. Entendió que Bane debía parecer inteligente, debía sentirse peligroso antes del combate, y eso hizo que muchos aficionados la recordaran durante años como una de las mejores adaptaciones del personaje fuera de los cómics. En 2012 llegó The Dark Knight Rises y por primera vez parecía que el cine estaba interesado en el estratega. Christopher Nolan dejó de lado el Venom, la máscara del luchador y buena parte de la estética clásica del personaje para construir algo más realista. Tom Hardy consiguió transmitir algo que otras adaptaciones habían pasado por alto. Bane no necesitaba gritar ni actuar como una fuerza descontrolada. La amenaza provenía de la seguridad con la que hablaba y de la sensación constante de que todo formaba parte de un plan mucho mayor. Si bien la película parece tomar varios elementos de distintas historias, entre ellas Nightfall, e incluso es capaz de recrear la escena tan comentada, como era de esperarse, se repite un problema que ya se había visto a finales de los 90. Bane vuelve a quedar subordinado a otra figura en la sombra, en este caso Talia al Ghul. No creo que eso convierta al personaje en una mala adaptación, de hecho sigue siendo una de mis versiones favoritas, pero sí vuelve a aparecer una idea que sigue generando mucha curiosidad. Años después, la serie de Gotham mostró su propia versión de Bane, claramente inspirada en la interpretación de Nolan. Su voz recuerda a la de Tom Hardy, la máscara se acerca bastante a la versión cinematográfica y una vez más aparece la conexión con los Al Ghul. El resultado es curioso porque la serie intenta mezclar elementos realistas con otros mucho más cercanos al horror. El Venom vuelve a aparecer, Hugo Strange participa en su transformación e incluso hay una escena que remite a Nightfall, aunque en esta ocasión la víctima es Alfred.
A pesar de estas diferencias, Gotham vuelve a caer en algo que ya habíamos visto antes. Bane trabaja para alguien más, sus objetivos no son realmente suyos y su papel dentro de la historia termina siendo el de un ejecutor. Y me parece que parte del problema para lograr una adaptación definitiva de Bane tiene que ver con el propio personaje y todo lo que implica. Es una figura construida a partir de varias capas que dependen unas de otras. No es solamente el hombre que sobrevivió a Peñadura, ni el estratega que estudia a Batman, ni el monstruo que utiliza el Venom para aumentar su fuerza. Todas estas dimensiones conviven en el mismo personaje y por separado ninguna termina de explicarlo por completo. En los cómics es más fácil ver ese equilibrio, disciplina, inteligencia, brutalidad y su forma de relacionarse con otros personajes conviven dentro de una misma figura. En otros medios, en cambio, ese equilibrio suele perderse y termina quedándose solo con una de sus facetas. Secret Six es un buen ejemplo de eso. Durante su paso por este grupo de mercenarios y criminales que suelen involucrarse en misiones moralmente cuestionables, Bane muestra una faceta que rara vez aparece en otras historias. Por momentos deja de ser el villano obsesionado con Batman para convertirse en alguien capaz de formar vínculos, trabajar junto a otros e incluso preocuparse por las personas que lo rodean. Algo parecido ocurre en el run de Tom King, donde la obsesión de Bane con Batman adquiere una dimensión mucho más personal. Después de todo, romperle la espalda fue algo que consiguió hace años. Ahora intenta quebrarlo de otra manera, atacando todo aquello que da sentido a su vida. Y eso es precisamente lo que las vuelve tan interesantes. No muestran un Bane diferente, sino partes del personaje que casi siempre quedan fuera cuando se intenta adaptarlo. Pero no todo es malo, y en caso de buscar un ejemplo más cercano a una adaptación sólida, este se encuentra en el videojuego Batman Arkham Origins. Aquí Bane es retratado una vez más desde su fuerza e intelecto, al punto de descubrir la identidad de Batman, irrumpir en la Baticueva y poner en peligro a Alfred, con el único objetivo de alimentar su rabia a través de la pérdida de alguien cercano. Es una versión en la que es presentado como un igual al Caballero Nocturno y que, junto con el payaso, fue responsable de llevarlo al límite. Después de todas estas adaptaciones, fue Arkham Origins el que más se acercó al Bane que recordaba del cómic. No era exactamente el mismo, pero sí una versión que parecía entender varias de las cosas que otras adaptaciones habían dejado de lado. La verdad es que tengo muchas ganas de ver qué hacen con Bane dentro del universo que está construyendo James Gunn. Con una película en desarrollo centrada en Deathstroke y Bane, queda por ver qué parte del personaje termina llegando a la pantalla esta vez. Solo espero que no volvamos a la versión de siempre, la del hombre que termina trabajando para alguien más. Pero dime, ¿cuál es tu versión favorita de Bane? Te leo en los comentarios. Si te interesa entender por qué Nightfall sigue funcionando después de más de 30 años, te dejo el siguiente video por aquí. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.